Definición y particularidades de las sociedades mercantiles. Rafael de Pina Barra. Derecho mercantil. 2. Concepto. El contrato de sociedad. La sociedad mercantil ha sido definida por la doctrina de muy distinto modo. Citaremos, como ejemplo, la definición de Uría, quien considera que la sociedad mercantil es la asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Se discute por la doctrina sobre la naturaleza del negocio constitutivo de la sociedad mercantil. Consideramos que, de acuerdo con nuestra legislación, la sociedad mercantil nace o surge a la vida jurídica como consecuencia de un contrato. Es decir, la sociedad mercantil es el resultado de una declaración de voluntad contractual. 7. En efecto, nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles hace referencia constante a los conceptos de contrato de sociedad o contrato social. La legislación mercantil no define el contrato de sociedad. Debemos, pues, buscar tal concepto en el derecho común. Así, el artículo 2688 del Código Civil para el Distrito Federal establece que, por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común. Esta definición puede aplicarse al contrato de sociedad mercantil. Opinamos, pues, que la sociedad mercantil, en el estado actual de nuestra legislación, encuentra su origen en un contrato, nace de un contrato, al que algunos autores, por sus especiales características, denominan contrato plurinominal de organización, que se distingue de los contratos bilaterales de cambio, compra-venta, mutuo, etc. En los contratos de cambio las manifestaciones de voluntad son opuestas y opuestos también los intereses de las partes. En el contrato de sociedad esos intereses, contrapuestos o no, se coordinan para la realización de un fin común. El contrato de sociedad, como contrato asociativo y de organización, no coloca a unos partícipes frente a otros, sino que al ser coincidentes y no contrapuestos los intereses de todos, sus respectivas declaraciones de voluntad ofrecen contenido análogo y siguen la misma dirección. Al propio tiempo que sus prestaciones, aun pudiendo tener valor económico distinto, son cualitativamente iguales y no van dirigidas a proporcionar a nadie el goce inmediato de las mismas, sino a fundirse entre sí para proporcionar a todos los socios las ventajas que resulten de la buena utilización del fondo común. 3. El contrato de sociedad es, en principio, fácilmente modificable y admite la separación de algunas de sus partes, socios, y la adhesión de nuevas partes, sin que por eso, como regla general, termine o se disuelva el vínculo jurídico, el contrato. Esas y otras diferencias entre el régimen jurídico del contrato de sociedad y de los contratos ordinarios de cambio explican por qué una gran parte de la doctrina niega naturaleza contractual al negocio constitutivo social. Además, hay que considerar especialmente que el contrato de sociedad produce el nacimiento de una persona jurídica nueva, de un ente jurídico distinto de los individuos que lo integran. 3. Clasificación de las sociedades. Enumeración legal, nuestra LSM reconoce las siguientes formas de sociedades mercantiles. A. Sociedad en nombre colectivo. B. Sociedad en comandita simple. C. Sociedad de responsabilidad limitada. D. Sociedad anónima. E. Sociedad en comandita por acciones. F. Sociedad cooperativa, ART. Primero LSM. Cualquiera de las 5 primeras clases de sociedades pueden adoptar la modalidad de sociedad de capital variable. Las cooperativas siempre serán sociedades de capital variable. Otras formas sociales reconocidas por la ley son las sociedades de responsabilidad limitada de interés público, regidas por la ley de 28 de agosto de 1934, las sociedades mutualistas de seguros, reguladas por la Ley General de Instituciones de Seguros, y las sociedades de solidaridad social, regidas por la ley de 26 de mayo de 1976. 4. Diversos criterios de clasificación. A. Sociedades personalistas y sociedades capitalistas.
En las primeras, el elemento personal que las compone, la persona del socio, es pieza esencial, porque significa una participación en la firma social, con la consiguiente aportación de crédito social, por la responsabilidad del patrimonio personal y por la colaboración en la gestión. Por el contrario, en las sociedades capitalistas, el elemento personal se disuelve en cuanto a su necesidad concreta de aportación. El socio, elemento personal, importa a la sociedad por su aportación, sin que cuenten sus cualidades personales. La persona del socio queda relegada a un segundo término, escondida, por así decirlo, detrás de su aportación. Esto es, las sociedades pueden ser organizadas jurídicamente en función de las personas de los socios, intuitu personae, o, por el contrario, en función de las aportaciones de capital de los mismos, intuit pecuniare. Como ejemplo típico de sociedad personalista debe citarse a la sociedad en nombre colectivo. De sociedad capitalista, a la sociedad anónima. B. Sociedades de responsabilidad ilimitada, limitada y mixta. Esta clasificación encuentra su base en la distinta responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas y, por tanto, responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. En este sentido debería afirmarse que todas las sociedades son de responsabilidad ilimitada. Pero cuando hablamos de la sociedad en nombre colectivo como sociedad de responsabilidad ilimitada, o de la anónima como sociedad de responsabilidad limitada, nos estamos refiriendo no a la responsabilidad directa de la sociedad por sus propias obligaciones, sino a la de sus socios por las obligaciones sociales. Así, desde este punto de vista, podemos clasificar a las sociedades mercantiles. A. En sociedades de responsabilidad ilimitada, en las cuales los socios responden ilimitadamente por las deudas sociales, sociedad en nombre colectivo. B. En sociedades de responsabilidad limitada, en las que los socios responden solo hasta por el monto de sus respectivas aportaciones, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, S. Dr. L. C. En sociedades de responsabilidad mixta, en las cuales unos socios responden ilimitadamente por las obligaciones sociales y otros solamente hasta por el monto de sus aportaciones, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. C. Sociedades mercantiles y sociedades civiles. La naturaleza mercantil de una sociedad depende exclusivamente de un criterio formal. Son mercantiles todas aquellas sociedades constituidas en cualesquiera de los tipos reconocidos por la LSM, independientemente de que tengan o no una finalidad mercantil. La naturaleza civil de una sociedad, por el contrario, sí depende del carácter de su finalidad. La sociedad civil, art. 2688 com. Cif. Supone la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. A. Sociedad civil por su finalidad y mercantil por el tipo adoptado, esto es, una sociedad materialmente civil, constituida para la realización de un fin común de carácter económico, pero que no constituya una especulación comercial, que adopte cualesquiera de los tipos sociales reconocidos por nuestra LSM. Una sociedad de tal especie quedará sujeta a la legislación mercantil y se reputará mercantil para todos los efectos legales, art. Cuarto LSM y art. 2695 com. Cif. B. Sociedad mercantil por su finalidad y civil por el tipo adoptado, es decir, una sociedad que tenga como fin la realización de actividades especulativas comerciales, constituida bajo tipo civil. Este supuesto es ilícito por contrariar el mandato legal contenido en el artículo 2688 Código Civil para el Distrito Federal. Dicha sociedad estará afectada de invalidez. Sin embargo, como existe de hecho una asociación que persigue un fin de naturaleza mercantil y que se ostenta como una sociedad, debe considerarse como una sociedad mercantil irregular, y someterla a las mismas reglas que a las de esta clase. 4.5. Sociedades de participación estatal, se ha reconocido como inevitable y más aún, como necesaria y conveniente la intervención del Estado en el ámbito económico. Es frecuente que el Estado constituya o promueva la constitución de sociedades mercantiles, preferentemente anónimas, para la realización de actividades comerciales, en cuyo capital participa en diversa medida.
El Estado al decidir la creación de sociedades de este tipo toma en consideración las ventajas de su estructura y organización y la conveniencia de desligar su gestión de las vicisitudes de la política. Nuestra legislación reconoce las llamadas empresas de participación estatal. En efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 24 de diciembre de 1976, en su artículo 46, considera empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes. A. Las sociedades nacionales de crédito. B. Las sociedades de cualquier otra naturaleza que satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos. A. Que el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal, una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. B. Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial que solo puedan ser suscritos por el gobierno federal. C. Que al gobierno federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente, o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas, del Consejo de Administración o del propio órgano de gobierno. La Ley Federal de Entidades Paraestatales de 26 de abril de 1986, en su artículo 28, reitera que son empresas de participación estatal mayoritaria las que determina como tales la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por su parte, el artículo 29 de la propia ley, dispone que no tienen el carácter de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal las sociedades mercantiles en las que participen temporalmente y en forma mayoritaria en su capital, en operación de fomento, las sociedades nacionales de crédito, salvo que conforme a la legislación específica de estas, y por tratarse de áreas prioritarias, el Ejecutivo Federal por acuerdo expreso en cada caso, decida atribuirles tal carácter e incorporarlas al régimen de este ordenamiento.